Bienvenidos al canal El Mirlo Negro. Hoy trataremos el tema de los sofismas actuales que padecemos y con los cuales nos manipulan. Sin más dilación, empezamos. ¿Qué es un sofisma? Según la RAE, un sofisma es razón o argumento falso con apariencia de verdad. Vamos, que se puede definir el sofisma como cualquier declaración falsa que aparenta haber sido obtenida mediante una metodología sistemática por lo que es convincente o verosímil, pero pretende confundir o embaucar al interlocutor. Un ejemplo muy burdo sería este. Cuando llueve se ven muchos paraguas, por lo tanto, los paraguas hacen que llueva. Lógicamente es falso. Se invierte la relación causa-efecto. Así tenemos que hoy día estamos llenos de sofismas y muchas veces no sabemos qué lo son. Y para aprender a diferenciarlos, os pondremos algunos ejemplos. Unos son muy obvios y otros no tan obvios, como por ejemplo, un sofisma muy actual es que mientras se hacen leyes de, según dicen, bienestar animal para mejorar la vida y salud de los animales, si tú recoges, por ejemplo, una cría de gaviota y la crías, puedes ser multado. Pero es que si llamas al servicio correspondiente o no la recogen, o si la recogen, la eutanasian. Vamos, que la matan. En España, en todo centro público de rehabilitación de especies, será rechazada una gaviota que no pertenezca a una especie de protección especial y solo por ser gaviota. Esto lo comparten con las palomas, el especismo, es decir, discriminación por ser de una especie u otra. Así pues, si encuentras una gaviota en apuros de la especie más común, como es la patia amarilla, no tendrá ayuda pública posible. En otras ocasiones no habrá centro de rehabilitación ni veterinario, así que toca volverse apañado y realizar un buen trabajo con el animal rescatado, de manera autónoma. Pero ojo, que como te pillen salvándole la vida, puedes ser multado. Con los zorros pasa lo mismo. En un coto puedes disparar y matar a una cría de zorro y no pasa nada, ya que se considera una especie dañina. No sé yo si el zorro piensa lo mismo de nosotros. Como se ve, hay una gran diferencia entre moralidad y legalidad. Bonito sofisma, ¿verdad? Un sofisma actual es Eurovisión, ya que Israel no está geográficamente en Europa, pero ha participado como invitado unas 51 veces desde su debut en 1973. Y la excusa es por ser miembro de la Unión Europea de Radiodifusión, y como excusa podría ser válida 3 o 5 veces, pero 51 es excesivo a todas luces. Lo mismo pasa con Ucrania. Ucrania participa en el Festival de la Canción de Eurovisión desde su debut en 2003, y tampoco forma parte de Europa, y ya que estamos, ¿por qué no se invita a Rusia o China? La verdad es que parece ser más motivo políticos que artísticos. Otro bonito sofisma, ¿verdad? Otro sofisma es el coworking, que es, según dicen, una forma de trabajo que consiste en compartir un mismo espacio de trabajo que suele estar compuesto por escritorios, salas de conferencias y espacios de descanso. Pero la realidad es que pagarás tanto y te pondrán tantos problemas para emprender tu negocio que no podrás optar a oficinas propias ni una mínima infraestructura. Eso sí, el compartir oficinas e infraestructura te lo venden como progreso y cosa buena. Pasa lo mismo con pasar las vacaciones en casa o vacaciones caseras, también llamadas por su acrónimo en inglés staycation. Es un periodo en el que una persona o familia se queda en casa y participa en actividades de ocio a poca distancia de su domicilio, que no requieren alojarse fuera de la vivienda durante la noche. La realidad es que, por mucho que le pongan un nombre diferente en inglés para que suene más glamuroso, la realidad es que cada día trabajas más y eres más pobre, tanto que trabajas todo el año y no puedes ni irte de vacaciones. Pero oye, le llamamos staycation y a correr. Le vendemos a la gente que están a la última, y además así pueden hablar de ellos sin sentir que les estamos tomando el pelo y robando a manos llenas. También tenemos el home exchange, que al final es que tú vienes a mi casa y yo voy a la tuya, con el riesgo que ello conlleva. Pero lo peor es que lo único que esconde es que no tenemos dinero como si había antes para ir a un hotel. Le ponemos un nombre glamuroso y así no ven que cada día son más pobres, tanto que tienen que intercambiar su casa para poder irse de vacaciones. Dentro de este mismo despropósito tenemos los pisos compartidos, es decir, en un mismo piso conviven diferentes personas de distintos núcleos familiares. Cada uno está en una habitación y todos usan las zonas comunes, como baño, cocina y sala de estar si lo hubiese. La realidad es que eso era el típico piso de estudiantes, que el fin de semana regresaban a casa de sus padres para estar con la familia. Pero hoy día es el modo de vida al cual han tenido que recurrir algunas familias por no tener dinero ni para alquilar un piso para ellos solos. Así tenemos que para paliar ese despropósito en lugares como Euskadi, en lugar de hacer vivienda pública buena y asequible como Dios manda, han tenido la brillante y lúcida idea que Euskadi flexibilizará la normativa para convertir 7.500 locales vacíos en viviendas. Los inmuebles deben contar con una superficie mínima de 35 metros cuadrados y una altura libre de al menos 2,60 metros. Que dejen de tomarnos el pelo y de robarnos a manos llenas, y todo mejorará. Otro sofisma muy actual son los gobiernos y los partidos de la oposición, que siempre hablan de democracia, regeneración, anticorrupción, libertad, elegir y votar. Pero todos están llenos de corrupción y no hacen nada por limpiarla, pues sería su final, ya que ello implicaría perder poder.
Así vemos que los escándalos se suceden unos tras otros, y lejos de solucionarlo, se echa tierra por encima y a otra cosa mariposa. O en su defecto se sale públicamente con cara compungida a decir «lo siento, no volverá a suceder». Y parece que con ello han cumplido, cuando en realidad no han hecho nada, ni harán nada para solventar los problemas de corrupción que tienen. Así que hablar de democracia, regeneración, anticorrupción, libertad, elegir y votar es un sofisma. Ya que tú votas pero no eliges nada, pues es el partido el que decide quién va en las listas, y además el pueblo no puede destituir a esos corruptos, ante lo cual solo diremos que todos los gobiernos actuales, sean del color que sea, son corruptos, y ante los hechos actuales no necesito ninguna prueba, pues no tengo ninguna duda. Solo hay que mirar el número de aforados que hay en España, es insultante. Y con ello se crean dos realidades, la de los políticos y la nuestra, es decir, la de todos los demás, el pueblo llano. Así vemos que cuanto más políticos haya, será peor para nosotros. Por eso deducimos que cuanto más organismos oficiales haya, como ayuntamientos, comunidades autónomas, diputaciones, delegaciones de gobierno, organismos comarcales, etcétera, etcétera, será peor para nosotros. Es pura matemática. Otro sofisma actual es llamar casos aislados a patrones recurrentes perpetrados en su mayoría por un grupo o etnia en concreto, tales como violaciones, robos y asesinatos. Según OK Diario, los delitos contra la libertad sexual aumentaron un 5,7% con 21.159 casos registrados en España. De estos, 5.205 fueron agresiones con penetración, lo que supone un aumento del 6,7% respecto al año anterior, y 15.953 fueron otro tipo de delitos contra la libertad sexual. Además, también han aumentado los homicidios dolosos y asesinatos consumados un 4,5% y los delitos de lesiones y riña tumultuaria un 8,3%. Y el sofisma se encuentra cuando desde el gobierno se intenta ocultar o maquillar la realidad que todos vemos, que es que desde que tenemos una inmigración descontrolada, los delitos de toda índole han aumentado. Pero también sería un sofisma de nuestra parte decir que toda la inmigración es mala, ya que eso no es así. También hay personas que han venido y se han adaptado a nuestras costumbres y modo de vida. Y son maravillosas, trabajan y crean riqueza. Pero los gobiernos intentan ocultar la realidad de lo que algunos de esos inmigrantes hacen. Ello conlleva que al final todas esas personas inmigrantes, incluso las integradas, sean juzgadas por el mismo rasero y al final, por desgracia, acabarán pagando justos por pecadores. Otro sofisma muy actual son los impuestos, ya que en teoría están para el bienestar del pueblo, pero deberían de revertir en él, y eso es mentira, pues cada vez estamos peor y cada vez se recauda más y como excusa siempre usan el mantra de que no llega. Así se crean nuevos impuestos y se suben los actuales, y mientras a ti no te llega para casi nada, otros tienen yates, consumen cocaína y se van de putas y su cuenta corriente sube, mientras la tuya baja, así como también baja tu bienestar y tu salud. Así que eso de que los impuestos están para el bien del pueblo no se lo cree nadie, es un sofisma de campeonato. Con tus impuestos dicen que invierten en investigación, desarrollo e innovación, y gracias a eso tenemos el tapón de las botellas que no se cae, pero que tampoco te deja beber a gusto de la botella. Y cabría preguntarse quién ha dado luz verde a esa idea, ¿el primo o el hermano del que se la inventó? Uno de los mayores sofismas que estamos viviendo es cuando los dirigentes, tanto nacionales como europeos, hablan de libertad de expresión. Y nos dicen que para salvaguardar la democracia de enemigos externos como Rusia y China, crearán leyes que censuren las opiniones del pueblo y las redes sociales, cuando lo único que tienen es miedo de las voces que entre el pueblo se están alzando y que dejan en evidencia que su mandato es pura corrupción, y que nos están dirigiendo a una distopía o peor, a una guerra sin sentido. Y todo ello para no perder el control que despóticamente y no democráticamente ejercen sobre nosotros con sus numerosas y corruptas instituciones. Además, la democracia requiere de un pueblo inteligente, y ellos con sus políticas educativas han reducido el coeficiente intelectual del pueblo. Así nos vemos con un pueblo aborregado que la mayoría solo repite lo que ven por el móvil o la televisión. Y cosa curiosa, dicha televisión está subvencionada por el propio Estado, que ejerciendo de malévolo pastor conduce al rebaño según su conveniencia. Otro sofisma actual es invertir dinero en armas diciendo que eso garantizará la paz, cuando las armas su único fin es matar. Es decir, la guerra y por sí misma la industria armamentística no produce riqueza, solo da beneficios a quien vende las armas, y esas armas al final se darán salida. Si no en una guerra en Europa, en cualquier otra guerra en otro país regido por el dictadorzuelo de turno al cual se le venderán las armas mientras se condena su actitud públicamente en un acto tan repugnante que haría sonrojarse al mismísimo Judas. En este tema resulta curioso cómo hay países a los cuales se les ha vetado que tengan armas nucleares con la excusa de que son peligrosos, y llegado el caso de que intenten obtenerlas, o solo con la excusa de que intentan obtenerlas, se les sanciona o se les crea una guerra. Y el sofisma está en hacerte creer que los países que tienen bombas nucleares son hermanitas de la caridad que nunca las usarían, o solo lo harían para defenderse.
siendo ellos, por derecho divino, quienes deciden los países que pueden optar a tener dichas bombas. Esos son los países que dicen yo sí puedo tenerlas y tú no, que eres peligroso. Lo más curioso es que, nos guste o no, los países que tienen tecnología nuclear son más respetados internacionalmente, y los demás países se andan con cuidado de no tocarles mucho las narices. Así, con ese proceder, no es de extrañar que haya cada vez más países que quieren optar a dicha tecnología. Y como muestra de que todo esto de la guerra o de ejercer de policía mundial es un despropósito, recordamos el caso de Vietnam, Afganistán e Irak, donde Estados Unidos tuvo que salir con el rabo entre las piernas, eso sí, después de devastar dichos países y desestabilizarlos, y todo ello en nombre de una falsa democracia o de defender los derechos humanos, cuando la realidad es que se hace por quedarse con los recursos naturales de dicho país o por poner un gobierno títere. Hoy día ganar ciertas guerras es lo de menos, lo importante es el negocio de la guerra, y las vidas que se pierden son daños colaterales, y que a los demás países les importe poco lo demuestran las bolsas, ya que en lugar de bajar suben, es decir, la guerra es un buen negocio. Otro sofisma muy actual son las leyes que dicen cuidar del planeta, cuando nosotros también somos el planeta que hay que cuidar. Y nosotros no hemos decidido envolver todo en plástico, ni llenado todo de pesticidas, ni hemos permitido edificar en zonas inundables. Y así suma y sigue. Pero al final del día la culpa es tuya, y por ello la solución que se aplicará, que es un sofisma en sí misma, es pagar más impuestos. Otro sofisma muy actual es que en todos los sitios te dicen, por su seguridad, haga tal o cual cosa. Si recordamos la pandemia, detrás de esa frase siempre venía un despropósito, que lo único que hacía era coartarnos nuestra libertad, y sin libertad no hay seguridad, así como sin libertad de expresión no hay democracia. Otro sofisma es ser antisistema, ya que ser antisistema es ser parte del sistema contra el que se dice luchar. Lo mejor es estar al margen, es decir, estar con un pie dentro y con otro fuera, ya que si solo te dedicas a luchar contra el sistema, puedes ver que al final pasaste inútilmente muchos años de tu vida luchando contra un monstruo que te sobrepasa. Pues los que nacimos en este sistema difícilmente podremos salir totalmente de él. Lo mejor es usar ese tiempo de continua lucha en crear tu propio sistema y ver que en el sistema hay cosas que pueden jugar a tu favor, y siendo creativo alcanzarás ciertas cotas de libertad, pero no esperes que sea fácil ni que haya una receta universal, ya que cada uno tenemos objetivos diferentes en la vida, por lo cual el cómo proceder será cosa tuya. Solo te diremos que para lograr tus objetivos debes de buscar los vacíos legales que hay y aprovecharlos en tu beneficio. Otro sofisma es creer que nuestra salud está dentro de una pastilla que nos receta el médico, cuando estamos mal. La salud es cosa nuestra de cada día, y la mayoría de ello consiste en cuidarse, hacer deporte y comer saludablemente, ya que comer bien no es comer comida basura ni insectos. Y si crees que no tienes tiempo, quizás deberías de haber prestado más atención al punto anterior. Otro sofisma es creer que la inmigración descontrolada es progreso, cuando solo es un negocio para las mafias y mano de obra para mantener el sistema actual, que requiere siempre de más mano de obra en condiciones precarias. Otro sofisma también es el modelo de belleza, tanto por exceso como por defecto, ya que no existe un modelo ni idóneo ni perfecto, y nos referimos tanto a los modelos de pasarela como al body positive. Los modelos de pasarela en sus fotos y en su vida están llenas de retoques, tanto con el Photoshop como con el bisturí, llegando algunas a tener más operaciones que un libro de matemáticas. Con ello, lo que promueven es una industria que vende un ideal que casi nunca podrás alcanzar. Así serás un cliente de por vida de la industria que vende mentiras. Pero para luchar contra eso, en lugar de usar la lógica, surgió el body positive, es decir, verte bien como estés. Y eso no es del todo bueno, ya que algunas personas deberían ser conscientes que un exceso de peso redunda en problemas físicos de movilidad, así como en enfermedades derivadas del exceso de grasa en el cuerpo. Como ejemplo, el body positive es beneficioso cuando se usa con personas que han tenido un problema y han perdido un miembro o tienen secuelas de un accidente. Así también como con rasgos faciales o físicos asimétricos, es decir, se aceptan a sí mismos y su diferencia, pues no la pueden cambiar, y muchas veces eso es algo natural. ¿Quién no se ha mirado al espejo y ha detestado sus espinillas, sus estrías, sus piernas excesivamente delgadas o gordas, o sus cejas demasiado pobladas, o esas orejas que sobresalen en demasía? También esos dientes podrían ser más pequeños, casi parezca un conejo, etcétera, etcétera. Desde la adolescencia o incluso antes aprendemos o nos enseñan a avergonzarnos de ciertas partes de nuestra anatomía, a esconderlas o disimularlas. Por tanto, el body positive es para todos, ya que no existe el ser humano perfecto, pues eso sería un sofisma en sí mismo. El problema es que hoy día el body positive se ha focalizado prácticamente en el sobrepeso. Estos son solo la punta del iceberg de los sofismas actuales, ya que la fuente fundamental de todos los errores humanos, sofismas y razonamientos falsos es un total desconocimiento de los derechos y enseñanzas naturales de la humanidad, ya que las enseñanzas naturales nos ayudan a distinguir entre nuestros valores genuinos y aquellos que solo intentamos seguir por presión o engaño social. Suscríbete al canal, dale like y activa la campanita, y sobre todo investiga por tu cuenta y apaga la televisión o serás manipulado.